Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres el rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Soy rey, dice Jesús a Pilato, pero no soy rey de este mundo, porque mi reino no es de este mundo. A partir de aquí vamos a ver si el Señor nos concede una catequesis, un auténtico alimento de nuestra alma, ¿no? Los reyes de este mundo, los que buscan poder en este mundo, y ahí ya estamos todos. Los reyes de este mundo, pensamos en las monarquías. Los que buscan poder en este mundo, ahí entramos todos, desde el mayor hasta el menor. Todos buscamos un poder, un ámbito de poder, un espacio de poder, por pequeño que sea, o mediano o grande, en este mundo, donde decir: aquí mando yo. ¿No? Vamos detrás de nuestra propia gloria. Y este ir detrás de nuestra propia gloria, ahí entremos ahí las vanidades de todo tipo, metemos ahí. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos haciendo hijos de la mentira. Ahora veremos el desarrollo, ¿no? Porque no se trata de lanzar titulares a ver a quién le toca, no. Ahora veremos a ver si lo que digo tiene sentido o no tiene sentido, si tiene que ver con lo que dice Jesús o es una cosa mía nada más, ¿no? Entonces hay que desarrollarlo. No se puede decir cosas tan fuertes gratuitamente, no se pueden decir. Hay que desmenuzarla con la misma palabra de Dios, para que se vea que no son cosas gratuitas, sino que son cosas que nos atañen a todos, a los grandes y a los pequeños, ¿no? El peligro que tenemos de compadrear en la gloria de este mundo es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es el broche de oro de Satanás respecto a las tentaciones que hace a Jesús. Ya sabéis que Jesús fue al desierto. En esta imagen del desierto es la imagen de Israel tentado en el desierto. Se habla de 40 años, toda una generación del pueblo de Israel. Jesús hablamos de 40 días, que también otro número simbólico, ¿no? Para adaptarlo a la figura mesiánica de Israel caminando en el desierto, donde Israel fue tentado y cayó siempre que fue tentado, por así decirlo, ¿no? Hablando catequéticamente, ¿no? Pues vamos a detenernos en la tercera, en la última bala que le tocó a Satanás, porque la primera, nada de nada, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y después háblame del pan, que también el pan es necesario, pero primero Dios y después mis cosas.
La segunda, la tentación de caminar a base de milagros. Tírate debajo del templo y te recogeremos, y todos los milagros que vieron los judíos no se convirtió en ninguno. Así que dijo Jesús lo mismo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera ya es la última bala que le quedaba, la definitiva. La que está en el corazón del hombre, que dice, todavía le lleva consigo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, el poder que tiene Satanás, ¿no?, sobre el mal de este mundo, ¿no?, simbolizado aquí. Todo esto te lo daré si postrándote me adoras. Y le dice Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mirad, por muy pequeño que sea el espacio de poder que nos ha tocado, podemos ser reyes en este poder. Y reyes en el sentido de compadrear con Satanás, a causa de ese poder que tenemos, por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea. No sé si os conté ya en alguna catequesis, fue algo que yo leí hace muchísimos años, pues son de las cosas que Dios quería que yo me quedara con ello porque me sirven las catequesis como la de hoy. Cuando, retrocedemos 2000 años, ¿vale? O un poco más. Cuando César conquistó toda Europa, entonces vino a conquistar, cruzó los Pirineos para conquistar la península ibérica. Entonces se llamaba así, ¿no? Y en los límites de los Pirineos, él todavía era general, no era todavía emperador. Era uno de los 3 generales, después se hizo con el cargo de emperador, ¿no? Entonces, en los Pirineos, no sé si eran los franceses o los de la península ibérica, da lo mismo, pasaron por una tribu más pobre imposible. Vieron ahí un montón de gente totalmente desarrapada, muertos de frío, viviendo como podían, imaginaros hace 2000 años, ¿no? Y los generales se acompañaban, los centuriones, tenía que ser, que acompañaran a César. Dice, ¿qué gente más miserable?, dijeron a César. Y César respondió, sí, pero prefiero ser jefe de este pueblo miserable a ser el segundo en Roma. Habéis entendido la catequesis, ¿eh? Por muy pequeño que sea tu espacio, como seas rey, ya, has colmado tus aspiraciones. Solo que estás en un espacio ridículo comparado con el espacio que te regala Dios. Ese es el problema. Y ser jefe de tu espacio significa venderte, comprarte, sobornarte, significa todo eso. Termina siendo hijo de la mentira. De tanto compadrear con la mentira, llega un momento que eres hijo de la mentira, ¿no? Así es, en ese compadreo, ¿no? ¿Cómo se termina cuando se empieza con un compadreo así? ¿Cómo se termina? Pues se termina con lo que vemos aquí de esta gente importante del judaísmo, o sea, de los judíos, ¿no? Importante, quiere decir, la cúpula más o menos, más preparada, más religiosa también, escribas, fariseos, doctores de la ley, toda aquella gente, muchos de ellos habían sido testigos de tantos milagros de Jesús. Pero poca fuerza tuvo el ver esos milagros, muy poca fuerza, porque ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, dice, aún de los magistrados era ya un poquito un nombre, un título donde podemos meter escribas, fariseos, doctores de la ley, sumos sacerdotes, etc. Muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él, porque veían lo que hacía. Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga. ¿Por qué? Porque prefirieron la gloria de los hombres, ser todo un señor en la sinagoga, a la gloria de Dios. Así es como termina un hombre cuando compadrea con la mentira, con la gloria humana, ¿no? Hoy un poco la catequesis nos va a liberar de esto.
La catequesis nos va a abrir un camino que es siempre de luz. No es un camino castigador, es un camino de libertad, sí, un camino de liberación interior. Hombres y mujeres con auténtica libertad interior no hay tantos. No os hagáis ilusiones, no hay tantos. No os hagáis ilusiones. Pero entre los que hay están los grandes santos y santos o pequeños que conocemos. Hombres que fueron santos porque se liberaron de la gloria de este mundo, que muy probablemente la inmensa mayoría de ellos, durante algunos o muchos años, sirvieron a esa gloria humana. Como más y como menos, ¿no? De estos, dice Jesús, repito, compadrear con la gloria de este mundo, compadrear con ese espacio de tu poder que necesitas mentir para conservarlo o incluso agrandarlo, necesitas sobornar y ser sobornado. Sí, no nos hagamos ilusiones, estamos todos hechos de la misma pasta, ¿verdad, Josefina? Todos de la misma pasta estamos hechos. Por eso tiene que venir Dios a liberarnos, porque nadie podía liberar al hombre de esa pasta interior apestosa que tenemos dentro. Tenía que venir Dios mismo a quitarnos esa pasta interior, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Sí, porque nos ama. Bueno, pues Jesús pone este texto que ahora lo vemos por encima y luego, si nos da tiempo, ya nos detenemos en este texto. Nos quedamos ahora un poquito lo que atañe directamente a lo que estamos hablando en este momento, lo que atañe directamente. Dice así: vosotros, dice Jesús a los fariseos, se dice pronto, lo que vamos a oír de Jesús, tenemos una imagen a veces tan blandengue de Jesús que no nos imaginamos hablando estas cosas. Tenemos una imagen tan blandengue, tan de estampita de Jesús, que no nos lo imaginamos hablando en estos términos. Pues muy bien, coge a esta gente, fariseos y doctores de la ley, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nunca nos imaginamos a Jesús hablando así, ¿verdad que no? Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre, que éste era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y termina esto diciendo, abriéndonos una puerta a la esperanza, a la libertad, a la recuperación interior. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. También les dice: vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Ahí está todo. Cada vez que entra una palabra dentro de ti y la cazas al vuelo, como decían los padres de la iglesia primitiva, el kairos, la cazas al vuelo, y la metes y dices: esto es para mí, esto no me lo quita nadie, hay una semilla de verdad dentro de ti. Por más que el demonio te haya engañado muchas veces, hay una semilla de verdad dentro de ti. Como veis, los evangelios siempre es buena noticia. Incluso cuando los denuncia el Señor, es una denuncia para hacerse un hueco dentro de nosotros. Incluso cuando el Señor nos denuncia en el evangelio, es para hacerse un hueco dentro de nosotros, ¿no? Por eso nos dice el Señor que el mayor peligro que puede tener un hombre es de llegar a ser impotente para escuchar a Dios. Son tales las barreras que ha puesto, todas muy bien pensadas, muy bien razonadas, todas muy bien pensadas, todas muy bien razonadas, que la palabra de Dios pasa de refilón, porque te has hecho impotente ante su palabra.
Esto, aunque fuera verdad que lo es, no es definitivo, porque también Dios, cuando le dejamos entrar, rompe con esta impotencia, ¿vale? Eso, que nadie coja miedo aquí, que nadie coja miedo aquí. Son impotencias que nacen de excusas para una cosa, excusas para otra, y la palabra y el amor a la palabra va perdiendo fuerza, pero nunca es definitiva esta impotencia. Si esta impotencia fuera definitiva, Carlos, si esta impotencia para escuchar a Dios fuera definitiva, ¿sabes lo que te digo? Yo no estaría predicando hoy, porque un tiempo fui impotente a la palabra. ¿Os habéis enterado todos ya? Para que todos tengáis esperanza. Para que todos tengáis esperanza. Los que estáis aquí y los que escuchen esta catequesis por todas las partes donde esta catequesis va a correr de aquí un par de horas. O 3. Para daros esperanza. Para daros esperanza. Esto es muy importante. Bueno, muy bien. Los hijos de la mentira echan raíces en el mundo. Porque no en vano el príncipe de este mundo le llama a Jesús príncipe de la mentira. Nos enseña mentira como si fueran verdades. Ahí meto yo lo de antes, las excusas, los razonamientos. Te las mete dentro como si fueran verdades. ¿Por qué? Porque el demonio sabe muy bien que cuando un hombre deja entrar a Dios con su palabra en su corazón, ese hombre lo tiene perdido. Podrá seguir dando tumbos todavía, cuidado, porque la conversión nunca es de la noche a la mañana. Podrá seguir dando tumbos, pero ya el hilo que le ata a Dios ya es irrompible. Dios cada vez tira más de ti, pero tira con amor, no tira a la fuerza. No es una soga, es un hilo de amor entre tú y Él. Es como si saliera un hilo de su corazón y te va atrayendo hacia Él, hacia tu corazón. Nunca te forzará, siempre será, como dice la Escritura, lazos de amor. Lazos de amor que el Señor nos va tendiendo para llevarnos hacia Él. Entonces, cuando hemos echado raíces en la mentira, como digo, viene Jesucristo, nos da un evangelio. A causa de ese evangelio, que es un escándalo, porque una de las cosas que dice el evangelio es el Padre y yo somos uno, es una blasfemia como la copa de un pino, y le matan. Para que tú tuvieras este evangelio, Él murió. Porque si el Padre y Jesús son uno, nosotros somos uno en Jesucristo gracias a la palabra, gracias al evangelio. Entramos en esta unificación con Dios. Esto no lo descubrió San Juan de la Cruz, ni Santa Teresa, ni ningún místico a los cuales hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Pero esto lo dijo Jesucristo. Los llamó para que estuvieran junto a Él. Esta unificación ya aparece en el Evangelio con la llamada a ser discípulo. Y a partir de ahí Él dirá, el Padre y yo somos uno. Bueno, pues a partir del Evangelio echamos raíces en otra parte. Hemos echado raíces en este mundo, en nuestro ámbito de poder, con todo lo que antes he dicho y anunciado. Y ahora, a partir de Jesucristo, mirad dónde echamos raíces. Lo dice Pablo, alguien que conoció las raíces de este mundo. Las raíces de soberbia de Pablo, pues eran como eran, que no vamos a repetir ahora, como muy bien sabéis, ¿no? Pero mirad qué hizo Dios con Pablo, qué hizo Jesucristo con Pablo. Pues qué gordo fue lo que hizo Jesucristo con Pablo para decir en la carta a los Colosenses, vivid pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo habéis recibido. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de Pepito Pérez, por muy guapo que sea y por muy inteligente que sea y por muchas fundaciones que haya hecho por aquí y por allá. Es más, cuando uno sabe que predica el Evangelio, lo que menos quiere es que le adulen. Siempre hay tontos que adulan, pero es lo que menos quieren porque saben que le están como apartando de Jesucristo. Por eso siempre protestará. Y esto yo lo he visto, Esto yo lo he visto. Con gente, y me ha dado mucha alegría ver que hay gente así en la iglesia. Esto lo he visto yo. Y me da mucha alegría en la iglesia ver esto. Significa toda una renovación en la iglesia
sin desmerecer a nada ni a nadie, ¿vale? Sin desmerecer a nada ni a nadie. Pero Jesús dice Pablo, vivid pues según Cristo Jesús el Señor, tal como lo habéis recibido. Enraizados, ya volvió la palabra raíz, enraizados y edificados en Él. Nuestras raíces son otras. Ya no necesitas presumir. ¿Sabéis por qué no necesitamos presumir? A ver, imaginémonos cuando teníamos 8 meses de edad. Éramos guapos, rubitos, los ojotes grandes. Y la mamá que decía de nosotros, ¿cómo presumía de ti, no? Ay, ¿cómo presumió la mamá de nosotros? A todas las vecinas, mira al nene, qué guapo es. Ya, la vecina ya basta, ya 15 veces que me lo ha enseñado hoy, ya está bien, ¿no? ¿Por qué digo esto? Tú no necesitas presumir, ¿sabes por qué? Porque Dios ya presume de ti. Al ver cómo te pareces a su Hijo. Como dice San Pablo, estamos llamados a llevar dentro de nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya Dios presume de ti, no necesitas presumir. Ya Dios presume de ti. Ya Dios te glorifica. Así que tranquilo, no nos hace falta. Bueno, leo el texto por completo, porque ya me habéis interrumpido 8 veces. Bueno, alguien tiene que echar la culpa, ¿no? Vale. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó. Por eso dirá Pablo, la fe viene de la predicación, no del que veis en mí. Aunque el ejemplo siempre arrastra también, para bien o para mal, ¿de acuerdo? Pero la esencia es lo que habéis llevado a vuestro corazón, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando de acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que la palabra se abre dentro de ti, ya solamente vives para dar gracias a Dios, porque vives un milagro permanente. La palabra que se parte dentro de ti en forma de vida. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos que esto, no? Estas raíces llevan la savia de Dios. Es la savia de la vida eterna. Y de esto nos habla Jesús en San Juan. Y nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. Exacto. Dice así. En verdad, acordaos, ¿no? Lo de guardar la palabra que se nos ha enseñado. ¿Os acordáis, no? Hemos dejado el último eslabón de la catequesis, era este, ¿no? Guardar la palabra que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado, para echar raíces de Dios en el alma. Mirad qué bonito. Si no hay que ir a buscar a los poetas, lo ha dicho San Pablo. Para echar raíces de Dios en el alma. Raíces que llevan la savia de Dios, que están en el Evangelio, en toda la palabra en general. Pero como dice la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, sobre todo en el Evangelio. Pues, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Este ya está rescatado para Dios. Ya ha echado raíces. ¿Qué pasaría si arranca sus raíces? Podría. No soy quien para decirlo, pero muy probablemente yo pienso que este arrancar las raíces de Dios que ya tenías dentro, posiblemente esto es lo que Jesús podría llamar el pecado contra el Espíritu Santo. Tranquilo que aquí no hay nadie que esté pecando contra el Espíritu Santo. No pongáis ya escrúpulos en el corazón. Si hubierais pecado contra el Espíritu Santo no vendríais. Porque lo primero que hace el demonio es quitarte las ganas de venir. Así que tranquilo, no os preocupéis. No os preocupéis. Que nadie venga con escrúpulos. En verdad os digo, el que escucha mi palabra es el que escucha la predicación. Y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio.
Eso ya lo dije muchas veces, ya Dios te ha juzgado de todos los pecados capitales, te los ha sacado fuera. No vas a volver a ser juzgado de algo que ya no tienes. Y si lo tienes bajo tus pies. Pondré a tus enemigos detrás de tus pies, como estrado de tus pies, dice el Salmo de vísperas del domingo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pondré a tus enemigos como estrado de tus pies, en una palabra para el Mesías, pero también para nosotros. Los pecados están ahí, pero están debajo de nuestros pies. Mientras no tontees con tus pies, los tendrás dominados para siempre, y por eso no incurres en juicio. ¿Vale? Sino que ha pasado de la muerte a la vida, no que pasará de la muerte allá. Ya es un hombre vivo para Dios. Ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y ya estamos en ella, es la hora del Mesías, la hora de Jesucristo, la hora de la encarnación, en que los muertos, los que hemos estado sometidos a todo tipo de pecados, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, oirán el Evangelio. Y los que la oigan vivirán. Están en la vida. Siempre el Evangelio es buena noticia. Y qué buena noticia hoy. Que esta palabra nos da la vida. No el día que nos metan en una cajita de madera. Ya estamos en la vida. Porque la palabra es vida. La palabra vivifica. Y los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. ¿Por qué? ¿Por qué vivirán? ¿Por qué? Pues dice el por qué. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, que este es el nombre de Dios, yo soy el que soy. A mí nadie me ha dado la vida. Tengo el ser por sí mismo, yo soy el que soy. También le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Participa de la vida del Padre, ¿no? Así es. Bueno. Volvemos a la escena de Jesús con Pilato. Interesante lo de Pilato, porque está dispuesto a hacer algo por la inocencia de Jesús, porque sabe que es inocente, hasta donde su poder no es tocado. Cuando ya tocan su poder, si eres amigo de Jesús, no eres amigo del César, ahí se acabó. Con lo que me ha costado llegar a este puesto de gobernador, ahora van a ir con el cuento al César, no, ala, cogerlo y llevarlo a crucificar. Eso es la buena gente, pero que cuando tocan tu poder, ahí ya dijiste, hasta aquí hemos llegado. Ni siquiera el Evangelio me sirve para nada. La gente buena. Por eso el ser bueno naturalmente, de forma natural, está muy bien, pero no es suficiente para tener fe, no es suficiente para acoger el Evangelio, porque la simple bondad no te libra de defender con uñas y dientes tu poder, caiga quien caiga. Y en el caso de Pilato, ¿quién tuvo que caer? Jesús. Y mirad que lo intentó, mientras su cuota de poder no era tocada, lo intentó. Cuando ya fue tocada la cuota de poder, ya hasta aquí hemos llegado, aquí no entramos ya. Eso es. Por eso la fe es grande. Porque te libera de poderes estúpidos. Por eso es grande la fe. Te hace mucho más hombre. Te hace mucho más mujer. Esta fe en el Evangelio. Nadie te hace más grande que Dios. Nadie. Hagas lo que hagas en la vida. Estás por encima de tu cuota de poder que por tu condición, en mi caso sacerdote, por todas las carreras que tenéis, aunque seáis jubilados, tenéis vuestra cuota de poder. Los que estáis jubilados, que no todos estáis. Cuando en esta cuota de poder está iluminada por el Evangelio, nunca has tenido tanto poder. Porque en esa cuota de poder tienes a Satanás sometido bajo tus pies como está prometido en los Salmos. Nunca fuiste tan grande a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que interesa? Porque la última palabra sobre ti la tiene Dios. Eso es lo que interesa. Y es una palabra eterna. Eterna como la que le dijo al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. Dio testimonio de él.
elevándose por encima del testimonio contrario de absolutamente todos los demás, los fariseos, los escribas, los soldados y hasta el otro ladrón. Y él dio testimonio sobre Jesús delante de todos los demás. Esa es una catequesis muy fuerte, porque aquí te gustaría dar el testimonio entre 2 o 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6. A veces podrás, a veces no, tienes que estar tú solo, como este buen ladrón. Y hay una catequesis muy fuerte para nuestra vida, pero muy fuerte, que nos tocará a veces dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo en contra absolutamente de todos, como el buen ladrón. Y por eso Jesús le dijo, aunque fuera 2 minutos nada más, para él fue suficiente, porque arremetió contra todo el poder del mundo que estaba crucificando a Jesús. El poder político, militar y religioso. Y él fue el único que dijo. Es muy importante esto, es una catequesis para nosotros, para la posteridad, para nosotros. Y para que no tengamos miedo y para que veamos que Jesucristo no se le pierde en absoluto nada de lo que tú haces por él. Este ladrón, cuando dijo lo que dijo en contra de todo el mundo, puede decir que estúpido he sido, encima me muero aquí amargado, todo el mundo gritándome que me van a gritar ahora a mí, todos los gritos para él van ahora para mí. Antes de esos gritos habló Jesús, igual que te habla a ti. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy estoy contigo, nos dice. Este es nuestro Dios. ¿Nos vamos a perder con tonterías? ¿Con bagatela? ¿Lo vamos a perder? Este es nuestro Dios, ¿verdad que sí, Jacinto? Este es Jesús. Este es Jesús. Este es el Jesús que quiere entrar dentro de nosotros. Bueno, volvemos a la escena de Pilato, a ver qué le pasa a este señor. Así que Jesús ha sido entregado por... Esta parte de la catequesis es muy bonita. Tan bonita que pido a Dios que me ayude. Porque es bonita de verdad. Me ayude con palabras certeras. Es cortita, pero es preciosa. Vemos a Jesús entregado a Pilato. Jesús, el elegido de Dios. Aquel que en la transfiguración dijo delante de Pedro, Andrés y Juan, Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo, mi elegido. Aquel por quien suspiraba centenas de años, siglos, el pueblo de Israel. Pues el elegido fue entregado como maldito y como blasfemo ante Pilato. ¿Qué se suponía que Pilato iba a tener delante? Alguien que lo normal, alguien que tenía que estar totalmente derrumbado, abatido. No ya molesto, no, totalmente desmoronado totalmente. Mi propio pueblo me entrega al poder de Pilato, como malhechor, como blasfemo, como maldito. Mi propio pueblo, que me hubiera entregado a los fenicios, que me hubiera entregado, qué sé yo, los de aquí, los de por allá, de cualquier pueblo, no sé, los caldeos, los asirios. No, mi pueblo, el pueblo de los profetas, el pueblo que se reúne en el templo, el pueblo que se reúne en la sinagoga, el pueblo que el 90% de este pueblo que va al templo se sabe casi toda la escritura de memoria. Pero bueno, ¿cómo es posible? Tenía que estar derrumbado y abatido. ¿Qué pasaba por el alma de Jesucristo? Pasaba todo. Y así tenía que estar ante este Jesús ante Pilato, ¿no? Sin embargo, porque Pilato, ya con que eres rey, ya, bueno, sí, no. ¿Qué figuras vemos ahí entre Jesús y Pilato? ¿Sabéis por qué Jesús no se derrumba? Porque como hombre podía haberse derrumbado, igual que cayó en el huerto de los olivos, derrumbado. ¿Por qué no cayó delante de Pilato? Eso es una catequesis para nosotros. ¿Sabéis por qué no cayó Jesús ante Pilato? Porque con lo que era Jesús, y si todo el poder del mundo en ese momento, en lo que era la Palestina en aquel momento, él estaba representado en Pilato, Jesús no podía derrumbarse este Pilato, porque estaba ante un tipo muy cortito,
muy cortito. Y tú te puedes derrumbar a lo mejor delante de un gigante, pero delante de un tipo cortito, como es todo aquel que vive fiándose de su poder. Esta es una catequesis para nosotros. Somos inmensamente mayores de aquellos que nos pisotean a causa de nuestra fe. Esto hay que metérselo en la... No lo digo para orgullecernos, ni para ensoberbecernos, ni para mucho menos para sacar pecho delante de nadie, ¿no? Porque sería lo peor de lo peor. Pero Jesús no se derrumbó, porque estaba ante un hombre que toda su vida era su cuota de poder. Un hombre muy cortito. Cuando un hombre vive así es muy cortito. Cuando un hombre vive así es muy cortito. Y eso es lo que mantuvo, entre otras cosas, a Jesús de pie ante este hombre. Porque está ante Pilato y podía decir a Pilato eso de tengo poder para condenarte, para ejecutarte, estas cosas y tal. Y dice, va, tienes este poder porque te lo ha dado mi padre, que te has querido tú. Si mi padre quisiera, te lo hubiera dado. Este hombre pensaba que había nacido ya así, ¿no? Le podía haber dicho tranquilamente lo que nos dijo a todos en la catequesis del buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a quitar la vida? Eres un inútil, hombre. Si tengo la vida en mí mismo, ¿cómo me vas a quitar la vida? Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tonto las narices, eso no lo dijo, pero lo pensó seguro. Con el sentido del humor que tenía Jesús, seguro que lo pensó. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice San Juan? San Juan dice, y a todos los que recibieron la palabra les dio poder para llegar a ser hijo de Dios. El que ha tenido este poder para ser y crecer como hijo de Dios, que lo es conforme crece el Evangelio dentro de ti, tienes poder para dar la vida delante de los cortitos. Porque el mismo poder que tienes para dar la vida, que lo tienes por la palabra que vive dentro de ti, la tienes ese poder para recuperarla igual que Jesucristo. No porque seas más guapo o más feo, sino porque tienes el Evangelio dentro de ti. Y el Evangelio es eterno, es invulnerable. Es invulnerable. Esto nos puede ayudar sin despreciar a nadie, porque Jesús no despreció a Pilato. Jesús no despreció a Pilato. Pero su fuerza le vino también, esto hay que tener en cuenta, que el que arremete contra ti con la fuerza de este mundo es muy cortito, muy recortito, y no te va a alterar. Y así mantuvo Jesucristo el tipo delante de Jesús, que por cierto mucho le impresionó, y como dije, ya cuando tuvo que escoger entre Jesús y su inocencia y su cuota de poder, la gloria de este mundo, prefirió su cuota de poder. Es lo que nos pasa a nosotros, como he dicho antes, que por mantener esta cuota de poder, por no dar el brazo a torcer, sobornamos y nos dejamos sobornar, las dos cosas. Sobornamos, sí, y nos dejamos sobornar también. Y ahí viene Dios con la escoba, quitando toda esa porquería dentro de nosotros con cariño y con amor, perdonándonos y reconstruyéndonos. Perdonándonos y reconstruyéndonos. Esta actitud frente... Porque, hermanos, la Iglesia, voy a hacer una barbaridad, pero no es ninguna barbaridad. A ver cómo se aclarará esto, Ana. Voy a decir una barbaridad, pero no es ninguna barbaridad. Parezco un político diciendo la verdad y la mentira al mismo tiempo, ¿no? Vale, muchas gracias. Te debo una, no te preocupes, ya te la devolveré. Bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Mirad. Vamos a ver. Nosotros, como discípulos,
participamos de esta fuerza de Dios. ¿Vale? Entonces, puesto que la Iglesia, por definición, es perseguida, por definición, está en el ADN de la Iglesia. Está perseguida porque hay un príncipe de este mundo que realmente tiene pánico a aquellos que siguen creciendo como discípulos y discípulas de Jesús. Entonces tenemos los discípulos una actitud ante la persecución muy parecida a la de Jesús. Y nos lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Esto no nos tiene que llevar a la soberbia, porque entonces se rompe el invento. Esto siempre desde la humildad. Esto siempre desde la humildad. Pero, sin embargo, sí hay que tener en cuenta esto. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, pues va contando un poquito, ¿no? El gran sufrimiento, ese aguijón en la carne. Se ha hablado muchas tonterías de este aguijón de la carne. El aguijón de la carne que tuvo Pablo fue pues muy parecido al de Jesucristo. A Jesucristo le vendió su pueblo. Siendo el elegido, le vendió su pueblo ante Pilato. Y a Pablo, siendo doctor de la ley, le vendió, por así decir también, o le metió en persecución su propio pueblo. Los que antes confiaban en él, los sumos sacerdotes, los fariseos que confiaran en él, ahora es un proscrito. Es un maldito de cara al pueblo de Israel. Y esto le dolía, porque él llevaba sangre de Israel en las venas. Le dolía porque habían sido sus amigos, los que muchas veces habían rezado juntos. De él, de Pablo, se puede contar también lo que dicen los salmistas: eres tú mi amigo en quien confiaba, eres el primero en traicionarme, no solamente con respecto a Judas, le pasó a Pablo también, tanta gente, ¿no? Y tanto rezar al Señor, librarle de ese aguijón. Y Jesús le dijo: mi gracia te basta. Porque ese aguijón te va a ayudar a convertirte. Ese aguijón te va a ayudar a no volver a las andadas. Este aguijón te va a ayudar a saber dónde está la verdad. Y este aguijón te va a ayudar a agarrarte a mí, porque mi gracia te basta y vas a tener que sostenerte con mi gracia. Mirad cómo a veces la persecución viene en nuestra ayuda para seguir creciendo. Porque a lo mejor, si no tuviéramos esa persecución, todos aquí que tenemos unas andadas anteriores, unas mayores, otras menores, pero han sido andadas, volveríamos a las andadas. Entonces, bueno, estar en esta situación como Pablo, diciendo: mi gracia te basta. ¿Y qué pasó? Pablo, cuando entendió esto de mi gracia te basta, pues dice así: por lo tanto, o por eso mismo, con sumo gusto me seguiré gloriando, sobre todo en mis flaquezas. ¿Cuáles son las flaquezas de Pablo? No es ahora ya hay un despojamiento. Yo era un soberbio, ya no lo soy. Yo era un tal, ya no lo soy. Que también, pero no. Pablo va mucho más al fondo. Pablo va mucho más al fondo, a cosas que solamente son propias de los discípulos de Jesús. Muchísimo más al fondo. ¿Qué va? Seré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Me complazco en mis flaquezas, que son ¿cuáles? Las injurias, las necesidades, las persecuciones, las angustias sufridas por Cristo. Ahí es donde Pablo ve la mano de Cristo con él, ve la fuerza de Cristo, ve lo de mi gracia te basta. Estas son las debilidades que hacen fuerte a Pablo, hasta tal punto que termina diciendo: pues, ¿por qué? Cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Débil estaba Jesús ante Pilato, y tan fuerte como para no pedirle compasión, para no pedirle un indulto, para no pedirle ningún favor, para no pedirle que reconsiderara las cosas. No le pidió nada, porque el fuerte era él y el débil era Pilato. A ver si nos entendemos de una vez. A ver si nos aclaramos de una vez.
La belleza del seguimiento de Jesús es incomparable con nada que se cree en el mundo, se haga en el mundo. Esta belleza es única. Esta belleza rompe todo sistema psicológico, todo, porque el psicólogo nunca te dirá esto ante los débiles. Por supuesto que hablan en otro campo, con razón, pero en un campo mucho más profundo, en el que termina Pablo diciendo: cuando soy débil, soy fuerte, porque tú me ves débil a mí, pero tú eres muy cortito cuando me persigues. Eres muy cortito cuando hablas mal de mí. Eres muy cortito cuando te ríes de mi fe. Eres muy cortito cuando tú te ríes o censuras porque quiero vivir el Evangelio. Soy débil ante ti, pero fuerte ante Dios. Tú eres muy cortito. Y así estaban Jesús y Pablo. El débil era Pablo. El fuerte era Jesús. Por eso no le pidió ningún favor. No le pidió ningún favor. Porque el débil pide al fuerte. Pero aquí en el caso el fuerte era Jesús. No tuvo necesidad de pedirle nada. Es bonita la catequesis, ¿verdad que sí? Es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Siempre tiene un tarro de las esencias para nosotros. Nos imaginamos a Jesús ante Pilato en esta fiesta de Cristo Rey. Algunos quieren hacer la fiesta de Cristo Rey, Eso es. Y coger un montón de ametralladoras y disparar a todo el que no piensa como tú. ¿Os acordáis aquellos de guerrilleros de Cristo Rey de los años 60, 70? Y creían que lo hacían bien. Acordaos. A base de cristazos querían convertir el mundo. Querían convertir a sus oponentes. Tarancón al paredón, ¿os acordáis? Tarancón al paredón. ¿Os acordáis, no? Y lo hacía gente de comunión diaria, jolines. Para decir un poquito el demonio por dónde nos puede atontar la cabeza. Jesús y Pilato. Para Pilato el débil era Jesús, pero si Jesús hubiera sido el débil, le hubiera pedido clemencia a Pilato. Pero no le pidió clemencia, porque el fuerte era Jesús. Tengo poder para dar la vida y tengo poder para recuperarla. Y esto hace parte esencial de nuestro discipulado. Esto hace parte esencial de nuestra libertad interior, de ver otra forma las cosas de tu mundo, de lo que te pasa y lo que no te pasa, lo bueno y lo malo, incluso lo desechable, pero lo ves ya de otra forma y ahí Dios te apuntala todas estas cosas, te las apuntala y te hace fuerte. Y en esta visión de Jesús y Pilato, que ya la antesala de su muerte, donde ya es el broche de oro de Satanás para hundirle totalmente en el mar de sufrimientos que terminarán con su muerte en la cruz, Jesús, que es la palabra del Padre, pues muy fácilmente, al menos, podemos aplicar a esa situación concreta que se repite en nosotros, en los que pretendemos ser discípulos de Jesús. A pesar de nuestras tonterías, pretendemos ser discípulos de Jesús, pues podemos aplacar esto cuando dice salmista, Salmo 89, mi mano será firme para él. Ya sabéis que la mano significa la fuerza, ¿no? Mi mano será firme para él, mi brazo le hará fuerte ante Pilato. No le pidió nada. No le ha de sorprender el enemigo. El hijo de iniquidad no le oprimirá. Yo aplastaré a sus adversarios ante él. Heriré a los que le odian. Todo esto se cumplió en la resurrección de Jesús, que quedaron todos compungidos en el primer discurso de Pedro. ¿Os acordáis? Mi lealtad y mi amor irán con él. No. Cuando tú dices que estás solo, puedes decirlo porque es lo que tu corazón grita, pero serénate, no estás solo. Dios no te va a llamar a ser discípulo, y luego tener la mala idea, por decir algo, de dejarte solo. Ese no es Dios. Ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Otra cosa es que el demonio te haga creer que estás solo, pero no. Mi amor y mi lealtad. ¿Qué quiere decir mi lealtad?
voy a cumplir mi palabra contigo. Te dije, ven conmigo que llegaré a hacerte discípulo, ven conmigo que te llegaré a hacer discípula, y lo terminará, y lo culminará, porque Dios culmina su obra, la culmina su obra. Siempre que tú le dejes también, porque no va a trabajar en contra de tu voluntad, siempre está nuestra libertad, ¿no? Mi lealtad y mi amor irán con él, por mi nombre se exaltará su frente, pondré su mano sobre el mar, es decir, sobre toda persecución, podrá caminar. Y ahí vemos a Jesucristo caminando sobre las aguas como signo de que iba a vencer la muerte. Él me invocará, tú eres mi Padre. ¿Por qué me río? ¿Voy a pedir clemencia a este estúpido? Si estoy con mi Padre, si voy con mi Padre a la cruz, ¿voy a pedir clemencia a este tontaina? Si me la quiere dar bien, porque se convertirá él. Pero yo estoy con mi Padre. Yo tengo todo resuelto. Yo tengo todo resuelto. Me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca de salvación. Y yo haré de él el primogénito, el altísimo entre todos los reyes de la tierra. Fresta de Cristo, rey. Ahí, ante Pilato, ante Pilato. No le veáis dominando naciones, no le veáis como que se le quería así en la Edad Media, no le veáis así, porque él nunca quiso ser eso. Nunca. Es su Padre quien le hace altísimo entre los reyes de la tierra. Y porque era rey, y porque tenía dignidad, y porque estaba lleno del Padre, y porque era hijo del Padre, no pidió clemencia al mundo, porque Pilato representaba el mundo. No quiso ningún compadreo, no la quiso en la primera de las tentaciones del desierto, no le iba a tener ahora con Pilato, que era toda una tentación encubierta, podemos llamarlo así, ante Jesús. Mi reino no es de este mundo. Ya, tranquilo. Tienes que guardar tu cuota de poder y enviarme la muerte. Aquí estoy. Si fuera de este mundo, mi gente te puede haber dominado. Poder de Dios, ¿no? Mi gente, poder de Dios, mi Padre. Es muy bonita esta catequesis. Es una catequesis muy práctica, porque en esta situación de Pilato el mundo nos encontramos muchas veces. Muchas veces. Y tenemos que ir con la fuerza de Dios. No con la mano izquierda humana para ver que me salga bien la cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Deja que te ve Dios. Me refiero a cuando el Evangelio está por medio. Me refiero a cuando el Evangelio está por medio. No vayas con sabidurías humanas. No hagas compadreo con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Y termina diciendo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que Pilato, que representaba el poder de este mundo, no quiso escuchar la verdad, porque preguntó, ¿qué es la verdad? Y no quiso oír la respuesta. Esto no está en el texto del Evangelio que vais a oír mañana, pero sí es el versículo siguiente del Evangelio, de este mismo Evangelio. Voy a leerlo para que veáis, con eso terminamos. Dice, sí, como dice, yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque mis discípulos son hijos de la verdad. No hacen compadreo con nadie que no sea conmigo. Por eso son hijos de la verdad. Compadrean con el Evangelio y con nadie más. Y dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ahí termina el Evangelio, que es el versículo 37. El versículo siguiente que dice, le dice Pilato que es la verdad, y dicho esto, volvió a salir donde los judíos. No quiso saber la respuesta. Y esto se repite de generación en generación. Gente que no va al Evangelio para no saber dónde está la verdad de su vida, porque la cuota de poder que tienen la considera más valiosa que el Evangelio de Jesús, que el estar con Jesús, que vivir con Jesús. Bueno, terminamos leyendo solamente 30 segundos. Cuenta, Rafael, cuenta. No me maldigas, cuenta. Terminamos con lo que dice sobre la verdad.
Dice a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, no se hacéis promesas de compromiso, ya basta. Si os mantenéis en mi palabra, que esa es la palabra de Dios, es el compromiso de Dios contigo. La palabra es el compromiso de Dios contigo hasta cumplirla. La palabra, el Evangelio, es el compromiso de Dios contigo y conmigo hasta que se cumpla. Pues muy bien, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No de cal y arena, verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. He venido a dar testimonio de la verdad. Y la verdad os hará libres. Nunca compadrearéis con nadie, ni con Pilato ni con Pilata. Solamente con Jesucristo, el Maestro, Señor Jesús, que nos llamó a ser discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.